Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes, noches, con este horario de verano. ¿Cómo les va? Yo soy Elizabeth Román y este es mi programa, tu programa y nuestro programa, El Poder de una Mujer. Y ya estamos aquí totalmente en vivo y de regreso haciendo este maravilloso programa. Y el día de hoy, ¿qué creen, amigos? Tenemos un invitado, como siempre, un invitado muy especial, muy profesional. Él es arquitecto y máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Y está con nosotros el arquitecto Carlos Pavón. Y le damos aplausos como siempre. Bienvenido, Hola, ¿qué tal, arquitecto. Eli? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad en este espacio de la mujer para hablar de arquitectura. Y bueno, pues ahí ya soy un colado de tu programa, pero te agradezco mucho, ¿eh? Muchísimas Ujú, gracias por estar aquí, ujú. arquitecto. De hecho, toda la gente sabe que siempre nos estás viendo en nuestros programas. Te quiero agradecer públicamente que siempre seas un fan de este programa, El Poder de una Mujer. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a Y ver bueno, si vamos, podemos ver el poder de una mujer, ¿verdad? Ajá. de acuerdo. Y vamos a empezar con lo que queremos saber acerca de la arquitectura. En México sabemos que es una carrera pues un poco escabrosa y difícil y a lo largo de este programa tú nos vas a platicar cómo es realmente la vida de la arquitectura y qué representa la arquitectura y la gente, si tienen comentarios amigos, porque estamos totalmente en vivo, pueden hacer las preguntas y el arquitecto al final del programa nos puede contestar. Y bueno, me has dicho que en México la mayoría de la población no entiende exactamente qué es la arquitectura. En realidad, ¿qué es la arquitectura para un arquitecto como tú? Bueno, es el arte, porque es un arte, de crear espacios bellos, funcionales y habitables para el ser humano. Hay que considerar que es para el ser humano, o sea, eso es muy importante para todas las actividades del ser humano. Se considera una de las siete bellas artes, y bueno, yo no porque sea arquitecto, luego explico por qué es de las más importantes, ¿verdad? Así No es. sé si quieres agregar algo o Eh, agrego algo. no, Ujú, creo que a lo largo de esta ajá. entrevista la gente va a ir conociendo más un poquito acerca de la arquitectura, porque bueno, hemos platicado que de pronto la gente pues no utiliza los servicios de un arquitecto porque piensa que ellos pueden construir, pero eso más adelante lo vamos a ir checando. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿y cuál es la definición de la arquitectura para ti, obviamente? Esto lo estamos hablando específicamente de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a lo que has vivido, de acuerdo a tu vida como arquitecto en México, porque es muy importante recalcar esa parte en la ciudad, en México. Sí, en México, como lo expliqué hace rato, va enfocado al ser humano y al ir enfocado al ser humano es una de las artes o la única arte que no es contemplativa, es un arte vivo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con arte vivo? Que es para que vayan funcionando, para que hagas todas tus actividades y la arquitectura resuelve esos espacios para cualquier actividad humana, ¿verdad? No es única y exclusivamente para halagar sentidos como las demás bellas artes. Esta es un arte que tú lo vives, ¿no? Eh, no sé, para que se considere en arquitectura se requieren unos parámetros. Los más importantes podríamos llamar la función, la forma y la plástica. La plástica son los elementos constructivos con la que se constituye, ¿no? Estos parámetros no hay que confundirlos con un estilo arquitectónico.
Hay unos parámetros universales de arquitectura que iremos viendo y el estilo arquitectónico está dado por el tiempo, la época, las costumbres, etcétera, 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 ¿no? O sea, no confundir arquitectura, estilo y los parámetros arquitectónicos. Este, el estilo más bien es la fisonomía que damos en la edificación y está marcada por los elementos decorativos, como yo te había dicho, según la época y el tiempo. Eh, y hay algo muy interesante que se ha dado actualmente esa indefinición o ese confusión o no sé cómo podría llamarlo, de lo que es la arquitectura, porque el resultado de la arquitectura es la construcción. Y al ser la construcción la parte más cara, el imaginario general dice, no, pues a lo mejor construyo y soy arquitecto o puedo ser arquitecto. Y si no existen esos parámetros arquitectónicos, en realidad, pues cualquiera puede construir. De hecho, existen muchas, otras profesiones o otros oficios, en realidad porque es un oficio, es saber realizar un producto. La construcción es un elemento, un proceso de fabricación como cualquier otro, y si no necesariamente lleva un diseño arquitectónico y una supervisión arquitectónica, pues no es arquitectura, ¿verdad? Es una construcción simple. Entonces, no todas las construcciones son arquitectura, ¿verdad? Así es. Este, como lo había dicho, es porque es lo más caro y dicen, ah, bueno, pues el arquitecto a lo mejor se pone a hacer dibujitos o es el que hace las rayitas o es el que le pone florecitas y se va olvidando. Esta situación, esta confusión se da sobre todo en México, no en todos los países, se da en México por el asunto de la autoconstrucción. ¿A qué se debió la autoconstrucción? Principalmente a fenómenos económicos que se han dado en Latinoamérica, no nada más en México, que existen asentamientos irregulares y entonces se va creando una especie como decía yo, imaginario general de decir, bueno, pues yo construí mi casa, entonces pues ya puedo, no solo soy arquitecto, sino pues ya para qué quiero un arquitecto. Y da la impresión de que a lo mejor es más cara y que si contratamos a un profesional, cuando se meten en tremendos problemas, porque ni están bien acomodadas, ni tienen los tres principios básicos de función, forma y plástica, y y hay muchos problemas de funcionamiento en esos, ¿no? Entonces, hay otros profesionistas como contratistas, como maestros, ingenieros, que los ingenieros, aquí no vengo a hablar mal de los ingenieros porque luego parece que tenemos una bronca con Sudamérica, Guadalajara o algo así, ¿no? Pero no es así, ¿no? Si los ingenieros son otra profesión que también construyen muy bien, y otras profesiones u oficios diversos, ¿no? O sea, no necesariamente construye un arquitecto, pero si quieren construirlo con toda lo que debe tener una buena obra, debe ser supervisada por un arquitecto de mínimo y diseñada por él, de preferencia, ¿no? Claro. Y de acuerdo a tu definición, ¿cuál es la diferencia del resto de las bellas artes y la arquitectura? La diferencia es esa, que había dicho que no, la arquitectura tú la habitas, tú la vives, tú la sientes. Cada movimiento que tú das, por eso le llamo es dinámico, es vivo. Cada Sí. vez que tú te vas a algún lugar, haces una actividad diferente, lo mismo en cada edificación, no es lo mismo ir a tener una atención en un hospital que ir al cine y dentro de una misma casa habitación, que es un elemento muy importante para pues para los seres humanos,
No es lo mismo lo que haces en una sala, que en un baño, que en la cocina, que prácticamente es un laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, es un dinámico y vivo y todo eso se debe hacer racionalmente. Esa es la diferencia de las demás bellas artes, no, no es agarras y vas ahí a ver una escultura y, ay, qué bonita y quién sabe qué, y además el que hizo el diseño, digo, por llamarlo diseño, ¿no? Y la fabricación es el mismo, o hablemos de una pintura, ¿no? Que el mismo que la pintó es el que la diseñó y el autor y etcétera, y ya a algunos les gusta y a otros no, ¿verdad? Pero eso no, no cumple con el requisito de esa dinámica y de esas actividades que requerimos, ¿no? Sí, por Como la supuesto. arquitectura. Ujú. Así es. ¿Existen parámetros para definir una obra arquitectónica como tal? Sí, los que había mencionado, la función, la forma. La función es la interrelación de espacios y la composición arquitectónica. La forma es lo que va a tener. O sea, no, no podemos agarrar y decir, va a tener una forma porque así se nos dio la gana, ¿no? Si no hay ciertas cosas en la forma y elementos geométricos que armónicamente se deben entrelazar. Y el tercer elemento, la plástica, ¿no? Hay muchos subparámetros que sería muy extenso decirlos, pero la plástica es los elementos constructivos donde ya entra que si hay sinceridad en la arquitectura, que si qué sensaciones da, qué queremos dar, en qué lugar estamos ubicados, etcétera, ¿no? Hay muchos parámetros, ¿no? Claro, además, para Y el hay que arquitecto, recordar que es dinámico, perdón. así es. ¿Mande? Y hay que recordar también que para la gente que no sabemos todo esto, y justamente por eso tenemos con nosotros a un experto constructor, y más adelante, y bueno amigos, al final vamos a ver una obra como tal, la cual nos va a explicar paso a paso cómo se va a construir apenas. Y la construcción en realidad es arquitectura o es otra cosa, o estamos hablando de otra cosa. Como lo venía explicando, o sea, quizá me adelanté un poco en los temas y así soy yo de acelerado. La construcción, como dije, es el producto o la solución de un proyecto. Sin embargo, hay unos que se construyen sin proyecto, a veces se construyen sin arquitecto y por eso, como decía yo, los asentamientos irregulares como la autoconstrucción, pues han hecho creer, quiero hacer un paréntesis, el 70% de la construcción en México es de autoconstrucción. Entonces se va creando una especie de idiosincrasia, además, bueno, no quiero entrar en política, pero fomentada por altos niveles, donde dicen, ¿para qué rayos que es un arquitecto, no? O sea, se considera como un elemento de élite cuando no somos de élite, somos alguien que da un servicio, como un Así médico es. va o sea, si a alguien le está dando un infarto, me supongo que va a visitar un cardiólogo. Si se va a meter en un problema legal, pues va a visitar un abogado. Aquí no hay de que yo solito me voy a abrir el corazón, ¿no? Entonces, Claro. esa es más o menos. Pero, Sí existe esa idiosincrasia. pero en Ujú. realidad la gente sí necesitamos un arquitecto. Es decir, Claro. Ujú. uh-huh, como haces el ejemplo y el comparativo con un médico, pero bueno, el médico como se trata de nuestro cuerpo, pues tenemos la necesidad de ir. Pero yo creo que también podríamos hacer el comparativo de que es un lugar donde vamos a habitar o si va a ser tu casa. En México vivimos y tú construyes una casa para toda tu vida, generalmente. Sí. Entonces, Eh, sí, tenemos una idiosincrasia de que las construcciones en México son patrimoniales, son para nuestros hijos y lo hacemos con materiales indestructibles prácticamente, así es. solamente en zonas como la nuestra, en el Distrito Federal y algunos lugares, el sismo destruye esos elementos y por eso pues hacemos ese tipo de construcción, pero pues hay un sinfín de gama. Lo importante es que lleve arquitectura, ¿verdad? Así es.
¿Y qué origina la confusión de construcción y arquitectura? Lo que decía, la idiosincrasia de que exista la autoconstrucción. De hecho, hay hasta bibliografía de manual del autoconstructor y etcétera. Uno que hizo un arquitecto de Fiscaso, que hizo Huastepec, Ujú. y la gente piensa que no necesita arquitecto, que ellos tienen su gusto y que puedo mezclar una serie de cosas que ahorita ojalá nos alcance el tiempo de ver el ejemplo. Sí, No es así, ¿no? Si se tratara de eso, pues entonces, en realidad, en el transcurso del tiempo y modernizando arquitectura, ya siendo un fenómeno económico, que esa es otra de las cosas que son muy importantes, al convertirse los costos en algo importante para la construcción sobre todo. Entonces la gente piensa que abatiendo al elitista del proyecto, que es el arquitecto, supuestamente ya se van a ahorrar un dinero, cuando en realidad comercialmente y para ventas y para la misma construcción en sí, están perjudicando su propio patrimonio que tanto quieren cuidar, ¿verdad? así es. Ujú. Bueno, arquitecto, si me lo permites, vamos a ir a un corte y la gente va Ok, a poder ver un sí, con poquito mucho gusto. de tu trabajo. Regresamos, amigos. Gracias. Y esto fue muy rápido. Ah, sí. Pues nos quedamos platicando justamente de la importancia realmente de hacer algo que estás proyectando de por vida, porque decíamos que en México, y hablando de los mexicanos, pues generalmente construimos para hacer un patrimonio de por vida que sea en donde habitemos y posteriormente sea una herencia para nuestros hijos. Y que si lo hacemos realmente de esta manera bien hecha, con un arquitecto, en donde pues sí vamos a invertirle un poco más, pero vamos a generar que este patrimonio, bueno, pues en un momento dado tenga mucho más valor del que realmente invertimos. ¿Y qué oficios y profesiones se dedican a la construcción? Hablábamos hace un momento de que hay otras profesiones. ¿Cuáles son los que complementan a la arquitectura? Bueno, hay complementarios definitivamente. Aunque estamos capacitados a través de la experiencia y la educación inicial en hacer cualquier tipo de edificación, estoy hablando de edificación porque es diferente a otro tipo de construcción. Claro. Eh, no, eh, a ver, ahorita se me fue la idea, o sea, que estamos acostumbrados a hacer la edificación, tenemos gente que mejor nos especializamos, los arquitectos realmente nos especializamos en el diseño y a veces delegamos la parte que le llamamos ingenierías a los mismos ingenieros o delegamos el dibujo en algunas ocasiones, aunque el dibujo es la representación, eso no quiere decir el diseño, o delegamos otras actividades como el análisis de costos, hay ingeniería de costos, hay una serie de elementos, o sea, también actualmente hay carreras como el diseño de interiores, que en realidad es el que marca el estilo arquitectónico, el interiorismo, ¿no? Pero decorar espacios no es arquitectura, ¿no? Nada más es vestir un diseño arquitectónico. Y yo he dicho mucho que una buena obra se ve en obra negra, ¿no? Y la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda, como dicen así, vulgarmente, ¿no? También el diseñador industrial, cuando nació la época moderna a raíz de la revolución industrial, una de Walter Gropius, uno de los arquitectos pioneros de la arquitectura moderna,
nos habla en su escuela Bauhaus de la arquitectura integral, o sea, somos capaces de diseñar todo el mobiliario que compone una obra arquitectónica hasta sus últimas consecuencias. El diseño industrial también se considera una carrera derivada de la arquitectura, pero yo creo que, bueno, voy a decir una última. Los agentes inmobiliarios de bienes raíces, en realidad pues, son de ventas de bienes raíces, si tienen la capacidad, si tienen el talento para vender, pero hay que tomar en cuenta que no es lo mismo ser un agente de bienes raíces que un desarrollador inmobiliario que ya lleva no solo la arquitectura como parte del producto, sino toda una serie de factores. Pero el más importante que yo creo que debe de actuar un arquitecto y que se hace otra carrera definitivamente completa y que debería ser hecha por un arquitecto es el diseño de asentamientos humanos o urbanismo. Las ciudades deben de tener la misma racionalidad, funcionamiento, forma, etcétera. En realidad, el automóvil, aunque es un elemento, que estoy hablando de uno de los elementos que se compone el urbanismo, pero pues deben de ser las calles racionalmente diseñadas, deben de ponerse el equipamiento urbano en los lugares apropiados. O sea, el arquitecto es un diseñador de ciudades y puede especializarse a lo mejor en urbanismo y dedicarse nada más al urbanismo, pero aunque exista la carrera de ingeniería civil, que es la que construye las ciudades, pues se llama civil, en realidad son para construir el asentamiento humano que diseña el arquitecto. Entonces ahí es donde se complementan ambas carreras, no solamente en la edificación, sino en la urbanización y el ingeniero es muy, ay, bueno, me distrajo un poco la pregunta, pero Sí, luego le dice, contesto, señor Fausto, y estábamos en que hay que lograr una amalgama de esa construcción de donde nosotros diseñamos racionalmente. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de que la mayoría de las industrias están en el norte de la Ciudad de México, ¿va? así es, En Vallejo, en la salida a Querétaro, etcétera, Azcapotzalco. Ujú. todas esas. Pero sin embargo, nadie se puso a pensar que los vientos dominantes venían del norte. Entonces, se vienen todos los vientos hacia el sur y además tenemos una cadena montañosa, por eso no crece hacia Cuernavaca, la Ciudad de México, o mucho al poniente y se queda toda la contaminación dentro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, todos esos factores hay que tomar en cuenta para hacer un diseño urbano, ¿verdad? Así Y es. eso es algo muy importante que me gustaría subrayar. Entonces, Somos urbanistas. ujú, Ujú. eso iba a subrayar. Entonces, un arquitecto es el creador de ciudades. Exactamente, o sea, está muy confuso ese término de que dicen, bueno, como la construcción pesada, ahora sí ya voy a distinguir la edificación de la construcción pesada. La construcción pesada son grandes obras de infraestructura que hacen los ingenieros civiles. Sin Ujú. embargo, el diseño, no hablo de elementos donde no interviene el ser humano, como eh, una presa, una carretera, etcétera, sino es para otro fin. Pero el diseño de las ciudades definitivamente debe de ser por un arquitecto urbanista o un urbanista, pero con tronco común, como todas las carreras que he mencionado, de Sí, arquitectura, porque si no tienes ese educación de arquitecto, no puede lograr otros espacios racionales, aunque sean magnos. Tenemos ahí por ahí algunos ejemplos de que sí se hicieron en los años 50, como Brasilia, la nueva capital de Brasil, Ciudad Satélite con Mario Pan intentó ser un buen proyecto de donde lo único que yo le vería es de que se privilegia mucho el carro como en Santa Fe, que, uy, pues y si no andas con carro, pues ya, ya, ¿no? Y poca convivencia,
humana, pero están bien racionalmente y las nuevas potencias estas como los Emiratos Árabes en Dubái y etcétera, ¿no? Que ya son muy racionales sus trazos y muchas ciudades de Europa, ¿verdad? Que antes el arquitecto era importantísimo, ¿no? Ujú. Pues yo creo que sigue siendo muy importante y justamente por eso este tema de la arquitectura, vista a Ajá. través de un arquitecto, como es el arquitecto Pavón, y cómo se puede resolver el fenómeno de la autoconstrucción. Y bueno, vamos a hablar ahorita de México. Hay afortunadamente, bueno, yo me complementé mi carrera que se llama el desarrollo inmobiliario. El desarrollo inmobiliario es no solo crear esas ciudades inteligentes, sino crear en los terrenos grandes proyectos inmobiliarios que no se debe confundir con ventas inmobiliarias o etcétera, ¿no? Sino y créditos, y hay muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, el desarrollo inmobiliario es racionalmente en un espacio definir una serie de actividades, pero de manera funcional, volvemos formal y de manera plástica para que cumpla con esos cánones arquitectónicos. Ahí sí, en el desarrollo inmobiliario ya entran muchas disciplinas como son las finanzas, como es los negocios, la economía global, la microeconomía, la macroeconomía, impuestos y uso de suelo, que eso es muy importante, que aquí hay mucha especulación con ese tema. Y bueno, no quisiera hablar mucho del tema, pero sí, a veces el uso de suelo no es tan racional en algunos casos y eso va manejando como segmentos económicos y colonias que algunas son más desarrolladas y otras menos desarrolladas. Entonces, el desarrollo inmobiliario, que esa es la especialidad mía, eso es lo que hace que se maneja racionalmente los grandes terrenos y en ocasiones grandes fraccionamientos, metrópolis, etcétera. Así es. Otra forma podría ser una buena normatividad con los asentamientos irregulares. Actualmente es más fácil hacerse de un terreno o de una edificación siendo pobre, perteneciendo a un grupo de choque de un partido X y te apoderas de un terreno de un particular o no particular, como los comuneros o los ejidales, y te llenan de infraestructura el gobierno y eso, pues lamentablemente son cuestiones políticas de ventaja, ¿no? Ajá. Eso era el siguiente tema que te iba a preguntar acerca del Sí, desarrollo inmobiliario profesional y los programas sociales de construcción sin fines electorales. exactamente. O sea, yo tuve la oportunidad de trabajar en un fideicomiso donde estaba en Polanco, precisamente llegaban hordas de que le llaman ahora tribus políticas y no sé qué, y exigiendo vivienda, y pues les daban vivienda. Ahí hubo, o sea, en realidad yo trato de ser un poquito apolítico en ese sentido, pero me percaté desde adentro de la filosofía de dar, de dar, de dar, de dar, de dar, ¿no? Y entonces, obviamente no eran obras arquitectónicas lo que daban, sino eran pies de casa, que inclusive a veces metían ahí a su becerro y a su vaca o lo que sea, ellos vivían, seguían viviendo en la calle, ¿no? Claro. Pero son grupos de choque muy importantes, ¿no? Y se confabulan para crear esos desarrollos irregulares y asentamientos irregulares, y ahí es donde el arquitecto va quedándose relegado. Es el fifí, como le llaman ahora, de que hace las cosas muy bien, pero muy caras, ¿no? Y eso es un mito, totalmente. Bueno, yo creo que podríamos hablar también acerca de eso, pero antes de eso, ¿cuál es la mejor forma, según tu opinión, de desarrollo de un arquitecto? Yo creo que toda la clave ha estado, número uno, que nosotros, no, como tú me diste la oportunidad en tu tribuna, Eli, de Gracias a ti. hablar de arquitectura, pero la educación en las universidades, ¿no? Yo creo que salimos un poco cortos para
todo lo que se nos va a venir encima y vamos aprendiendo sobre la marcha a golpes bastante fuertes, sobre todo si no contamos con un soporte económico para ya heredado para hacer grandes obras, ¿no? De ahí se originan muchas disciplinas complementarias, ¿no? Hay gente que se dedica a los puros costos. Salimos un poco. Perdón, salió ahí un ruido, pues estamos bien. Estamos Eh, perfectos. la supervisión arquitectónica, el dibujo, o sea, hay muchas actividades que se cree que es arquitecto. Hay arquitectos, hasta titulados mismos, que no saben qué es la arquitectura y pues por lo tanto no pueden defender esa arquitectura. Entonces es lo mismo que un maestro te diga Inge o Arqui o un maestro mismo te brinque y haga la obra, etcétera. Si nosotros no sabemos qué somos, pues menos va a saber la gente, ¿verdad? Entonces eso es terrible. También no nos enseñan a tratar al cliente, cómo cerrar un contrato, cómo ver un desarrollo bien, o sea, todas esas cosas que yo creo que en resumir, para resumir así, yo creo que sí debería de haber unos planes educativos con prácticas profesionales, aunque dicen, no, que los médicos y no sé qué, porque los médicos si salen te van a matar. Bueno, nosotros no vamos a matar, pero los vamos a matar quizá de el horror de vivir en una ciudad con tráfico, con smog, con una serie de problemas que no deberían por qué existir si los especialistas hiciéramos el trabajo. Ya no hablemos del microespacio, que es tu hogar, ¿no? Pero aquí llegamos a la conclusión de que falta educación. Justamente Sí, exactamente. falta No, la educación para saber el porqué de un arquitecto, por qué contratar a un arquitecto, porque no nada más es de que un arquitecto ponga algo lindo, sino que tiene su función, tiene que cumplir las normas para hacer una obra arquitectónica. Y bueno, vamos a seguir platicando, amigos, pero vamos a un corte comercial rapidísimo. Estamos de regreso rapidísimo. así es. Algo que se me pasó y sí quiero decir, Sí, que uno de los adelante. problemas que también no vienen en la escuela y es las famosas licencias y reglamentos y etcétera, etcétera. Te lo dan de manera muy general, pero tú te enfrentas y bueno, pues todos sabemos y ahorita que estamos en campañas electorales que todos unos a los otros se avientan que la corrupción y esto, ¿no? En realidad hay ciudades un poquito en México, un poquito más ligeras en conseguir esos permisos, pero en la Ciudad de México es un problema muy serio, ¿no? Y hay muchas cosas que utilizan que suenan muy, muy bonitas, pero que a la mera hora son normas para crear labores imposibles en ciertos terrenos, en ciertos lugares y entonces se obliga más a la corrupción, ¿no? Así es. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho y pues las autoridades bueno, pues se deberían de preocupar más porque la ciudad esté bien, a ver cuántos se va a llevar bueno, ya son cosas que ya No, del no, todo es que conocidas, ¿no? no, sí, sí, creo que es un Ajá, tema muy importante porque, bueno, este es un programa que es para ayuda social, para que la sociedad estemos mejor. Y sí vamos a sí. hablar sobre eso, sobre ese tema, si me lo permiten, porque es verdad, hay normas de construcción conocidas por toda la gente y de pronto debemos de saber que tú, si compras un terreno, tienes tantos metros únicamente para construir, tienes que dejar espacios verdes,
tienes que dejar espacio para tu estacionamiento, tienes que dejar espacios, o sea, eso sí está bien constituido. Pero aquí el problema, y lo vamos a decir con todas las palabras, en México, en todo el país, y bueno, sobre todo en la Ciudad de México, dan permisos en donde yo te permito construir más, pero pues me pasas un dinero por abajo del agua que ni siquiera se va al gobierno, sino se va a la gente corrupta que está en esos puestos. ¿Es correcto eso, arquitecto? Bueno, suele suceder, digo, no quiero personalizar, pero sí, ha sucedido mucho eso. Ahora tenemos un libro ahí que es más grande que una Biblia o El Capital de Carlos Marx o lo que sea, y que se llama El Reglamento de Construcciones que tiene muy buenos parámetros de estructura, instalaciones y arquitectónicos. Yo lo he leído bastante, pero en realidad el que sabe de arquitectura no requiere de un reglamento de construcción. Ya lo En sabe. cuanto al proyecto arquitectónico, porque hay un capítulo de proyecto arquitectónico, en Así cuanto a es. estructura, pues venimos del fenómeno este del 2017, del temblor, y se subieron pues los parámetros de estructurales de más números, que sean columnas más robustas, traves más robustas. Ahí es algo que también yo quisiera hacer énfasis, porque los arquitectos nos han culpabilizado, a los constructores, no necesariamente arquitectos, los ingenieros, los maestros, los contratistas o que ha sido, nos han culpado de un fenómeno normal, ¿no? Que es el sismo. Si llega un ventarrón ahí de esos, un huracán en Texas, en Florida, o yo qué sé, lo menos que hacen es culpar al profesional que están volando las casas porque ya son de madera, ¿no? Claro. Aquí lo primero es buscar primero un chivo expiatorio, que por cierto ya hay un chivo expiatorio y me van a perdonar los que tienen ese tipo de licencia, que se llama DRO, Así que es es. el culpable designado de cualquier problema. Y la verdad, pues bueno, yo no tengo mi licencia de DRO, debo decirlo, y fue por eso, y ellos sí se apegan bastante a lo que son los reglamentos y todas estas cosas, y a veces eso va encareciendo la obra, pero en realidad ya eso ya no importa. Lo que importa es que algo te falle en el reglamento para entonces dar vamos a decirlo, la famosa mordida, ¿no? Así Ujú, es. Sí, por su nombre. y Ajá. se sabe perfectamente bien que ocurre eso cuando ves irregularidades de construcción, cuando ves, por ejemplo, restaurantes, ¿no? Que construyen y no tienen estacionamiento, por ejemplo, pues eso infringe las leyes de una ciudad, de una delegación o de donde estés habitando. Y ese es un breve ejemplo. Y también hay casas que están mal construidas que, por ejemplo, no sé, solamente se permiten 2 niveles y hay 5 niveles. Entonces, ellos mismos se ponen en riesgo y ponen en riesgo su patrimonio. Ahora, no necesariamente que tenga cinco, construimos cinco y dijo dos, porque a lo mejor dicen dos porque saben que no les va a salir el negocio, o por alguna razón. Yo puedo poner un ejemplo de un amigo que compró tres terrenos juntos, construyó los dos en medio de 7 pisos, y después le cambiaron el uso de suelo a 2 pisos al de en medio, y pues ya no iba a Wow, salir, ¿verdad? claro. Entonces son cosas que sí se dan y que también hay que ir viendo, ¿no? Yo en los años 80 asistí mucho al Colegio de Arquitectos. Desafortunadamente, ni el Colegio de Arquitectos, ya no digamos si ingenieros civiles que no pertenezco, o ingenieros arquitectos del Poli, Sí, han luchado por todo ese tipo de absurdos que a veces sucede, y que los únicos perjudicados somos nosotros, los habitantes, ¿no? No solo despreciando a los profesionales, sino los profesionales luchando contra la economía, que es con lo que construimos, la arquitectura o la ingeniería, en el caso de la ingeniería, sino contra las propias autoridades, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe haber un cambio importante pero bueno,
puede sonar ahorita muy idealista todo ese tipo de pensamientos, pero si no trabajamos a cada quien haciendo su voz, como es la mía en este momento que tú me permitiste, sería muy complicado. Si todos habláramos, pues todo saldría padrísimo, ¿verdad? Pero pues hay que unirnos, ¿verdad? Hay que juntar a todos los colegios y decir, bueno, pues vamos a hacer de veras algo racional, algo bonito, que nos convertamos en una ciudad marca, la que sea, ¿no? Como va uno a Dubái, a Nueva York, a París, no sé, estoy dando ahí varios ejemplos, ¿no? Pero que ellos no pusieron un ladrillo no se me permite decir cosas, ¿no? Pero a lo tonto, ¿no? O sea, pusieron ladrillo, cada ladrillo es un ladrillo inteligente, ¿no? Así es, Ese, pero es o que cada tabique, pero es que ¿vale? es verdad, cuando no se les da, cuando no se le da realmente el valor, por ejemplo, a la arquitectura, el valor al médico, el valor al ingeniero, el valor a cada persona, se va haciendo una confusión de país y llegamos a lo que está ahorita el aeropuerto, ¿no? O sea, vamos a hablar un poquito del logo del El aeropuerto. aeropuerto. O sea, que Bueno, ahí tenemos ya que, son política de altos vuelos. sí, pero que Yo nos creo, incluyen, por supuesto. yo creo que para el extranjero, en primer lugar, ahorita estamos saturados, tenemos muy baja forma, por eso no hay vuelos directos, por decir algo, a Sydney, por decir un ejemplo, ¿no? Sí. Porque ya está saturado. Sí necesitamos otro aeropuerto, definitivamente. Bueno, al margen de las políticas o luchas de poder o económicas o yo no sé qué, yo creo que sí necesitamos un aeropuerto que vista a nuestro país, realmente vista a nuestro país como era el proyecto original, para que lleguen los inversionistas y digan, venimos a un lugar donde queremos dejar nuestro dinero, ¿no? Así es. Y no poner ahí un aeropuerto donde está, ahorita estamos en medio de la ciudad, y bueno, no, ojalá nunca suceda un problema de que se le ocurra fallar a un avión en medio de la Ciudad de México, ¿verdad? Porque entonces sí va a ser grande el problema, ¿no? A Ujú. eso me refiero con concientizar desde el gobierno, a los gobernantes, a los futuros gobernantes que ahorita están en campañas y hacerlos conscientes de las verdaderas necesidades de un país y que si no saben, no saben cómo, pues que busquen y que se apoyen en especialistas como el arquitecto Carlos Pavón, que tiene Bueno, muchísima pues, ajá. experiencia en construcción y que bueno, y que por eso está en el programa, porque tiene toda la capacidad para hacer y su trabajo lo respalda. Voy a leer y me voy a permitir leer unos saludos y dice Sergio Betanzo, saludos Eli y Carlos, abrazo afectuoso. Gabo Show, saludos y bendiciones. Saludos, Sergio, saludos, Gabo Show. Que te vaya muy bien allá donde estás, dando todo lo que estás haciendo, Gabo. Mucho éxito. Fausto Portugal pregunta al arquitecto Pavón, ¿cómo descubrió su pasión? Bueno, Ahora hablar sí. de pasión, pues bueno, más bien es pasión por hacer las cosas bien. En realidad, yo no me considero un arquitecto de nato. Yo tengo muchos referentes de arquitectura, tanto internacionales como nacionales, que son arquitectos natos. Yo me hice a base de estudio, de esfuerzo y de conocimientos, experiencia, etcétera. Yo no lo llamaría pasión, es mi profesión y a mí me gusta hacer las cosas bien, ¿verdad? Tengo otras pasiones que tú ya conoces, Eli, que sí definitivamente pues me mueven mucho, pero la arquitectura me encanta y me encanta eso de resolverle los problemas a la gente. Y al final de cuentas, tengo la gran fortuna de que todos mis clientes han estado contentos, principalmente por el diseño. Y dicen, esto es lo que yo había soñado para vivir, ¿no? Y esa satisfacción, pues no te la quita nadie. Sí es una pasión, pero una pasión no desbordada, es una pasión por lo bien hecho. Si mi trabajo hubiera sido ser médico, pues hubiera tratado de salvar el mayor número de vidas, o etcétera, ¿no? Claro. Ajá.
Pero sí, al final de cuentas termina siendo una pasión. Sí, termina También, siendo, ok. Tocando ahorita, regresando un poquito rápido a lo de aeropuertos, lo que hablábamos del sí, urbanismo. sí, Hay que decidir bien el equipamiento urbano de una ciudad. Nada más para cerrar lo del aeropuerto, perdón. sí, Ajá. claro. Sí, es muy importante y creo que esto puede servir de llamado, de atención para la gente que está ahorita en puestos electorales, que realmente hagan su trabajo, pero que lo hagan bien, que lo hagan asesorados por profesionales, que si yo no sé de tal tema, pues me asesoro, porque es importante, porque no nada más es para vivir ahorita, es para lo que les van a dejar en un futuro a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a todas nuestras futuras generaciones. Por eso es que es sumamente importante y este tema de la arquitectura, independientemente de pensar que es algo bonito que dejar, es algo funcional, algo que realmente podamos habitar y creo que todos los espacios del mundo son habitables. Es decir, si va a ser un aeropuerto, pues es un aeropuerto que va a estar habitado las 24 horas del día, durante todos los días de la semana. Una casa, por supuesto, un negocio está siendo habitado, una calle, o sea, todos los lugares son habitados por el ser humano. Entonces, sí considero que es muy importante esto. Le vamos a enviar saludos a Eduardo Alberto Chávez, que nos está viendo en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y si me lo permites, arquitecto, me gustaría muchísimo que compartirle a la gente este gran proyecto que tenemos y que bueno, que es obra del arquitecto Carlos Pavón. Y es un poquito largo, son 5 minutos aproximadamente, pero me encantaría mucho que lo vean, que lo disfruten y al final lo vamos a comentar. Muchas gracias. Gracias. Proyecto de espacio cultural hecho por el arquitecto Carlos Pavón Galván. El objetivo del proyecto es la creación del recinto más representativo, importante e icónico para el fomento al turismo donde se conjunten las manifestaciones culturales, artísticas, científicas y recreativas, con respeto a la ecología, logrando que se fundan la arquitectura y la naturaleza, considerando esta edificación como el eje central de todas las actividades dentro de un parque urbano. Importancia de los parques urbanos en las grandes ciudades. En esta época caracterizada por el cambio climático y la contaminación en las ciudades, la creación de parques urbanos se ha vuelto indispensable. Además de su función de fomento al turismo, son puntos de reunión de los ciudadanos para las expresiones artísticas, recreativas y de exposiciones culturales y científicas. A continuación, se muestran algunos parques urbanos en el mundo. Central Park en Nueva York, Hyde Park en Londres, Inglaterra, y el Parque Güell en Barcelona, España. Proyectos icónicos de las ciudades. En el mundo existen monumentos, obras arquitectónicas y manifestaciones artísticas que se convierten en el símbolo de un país, una ciudad o una región. Estas obras monumentales son ejemplos de lo anterior. El Taj Mahal en India, Opera House en Sydney, Australia, Estatua de la Libertad y Empire State Building en Nueva York, Hotel Burj Al en Dubái y la famosísima Torre Eiffel en París, Francia. En búsqueda de la divinidad, las civilizaciones antiguas han buscado a través de sus edificaciones monumentales alcanzar lo divino y conocer los misterios del universo. Teotihuacán, la ciudad de los dioses, y Chichén Itzá, catalogada como maravilla del mundo en 2007. En todos los tiempos de las civilizaciones humanas, todos los países continúan construyendo edificaciones del culto a la divinidad, como lo es la iglesia de Notre Dame y la basílica de San Pedro. Tomando en consideración lo antes expuesto y los conceptos anteriores, se crea un diseño arquitectónico donde se reúnan fundamentos indispensables, una edificación icónica y que maneje los conceptos filosóficos, geométricos, artísticos y matemáticos. Todo esto con una resolución de primer nivel arquitectónico, tomando en consideración los elementos principales del espacio cultural, que son planetario, jardín botánico y museo tecnológico. Concluimos lo siguiente. La composición arquitectónica tiene una explicación filosófica. El diseño se basa en un eje ascendente que inicia en el lago artificial, representando el origen de la vida, el jardín botánico representando la madre tierra, el museo tecnológico,
la inteligencia del hombre y sus creaciones emergiendo de la Tierra. Y por último, un eje ascendente que termina en la cúspide del planetario, que representa la búsqueda del hombre hacia la divinidad y los misterios del universo. El cuerpo geométrico dominante es el planetario, que debe asemejar una esfera, ya que los cuerpos celestes son en su mayoría de esta forma, por lo que es la base de la composición y los demás elementos arquitectónicos giran en torno a ese elemento. Tomando el planetario como centro de diseño arquitectónico, se registró un estudio detallado en áreas y se determinó que la cúpula geodésica debería tener un diámetro de 24 metros con una capacidad para 150 espectadores. Aquí se muestran los principales ejes de composición tomando al planetario como base. El diseño está basado en múltiplos de 3, en planta y alzado, y con 60, 45 y 30 grados. Viendo el proyecto como conjunto, podemos apreciar al número 1 siendo el planetario, IMAX. Número 2, el Museo Astronómico. Número 3, Plaza de Acceso. Número 4, Museo Tecnológico. Número 5, áreas de servicio como auditorio, cafetería o en exposiciones temporales. Número 6, lago artificial. Número 7, jardín botánico. Número 8, exposiciones temporales. Número 9, estacionamiento. Número 10, estacionamiento de servicio. Estás viendo la fachada suroeste. Del lado izquierdo podemos ver el número 5 siendo el jardín botánico, el número 3 el museo tecnológico, número 4 siendo áreas de servicios, auditorio, cafetería y exposiciones temporales, el número 2 museo astronómico, número 1 planetario. Vista aérea. Plaza de acceso. Jardín botánico. El arquitecto Carlos Manuel Pavón Galván es máster en dirección de empresas constructoras inmobiliarias, siendo socio fundador de las empresas Excelencia Arquitectónica SADCB y A+P, Desarrollos Inmobiliarios SADCB, teniendo una amplia experiencia en proyectos residenciales, universidades privadas, restaurantes, oficinas, centros comerciales y de desarrollos turísticos, autor del anteproyecto del espacio cultural. Y ya estamos Muchas de gracias. regreso. Ajá. ¿Qué tal? A mí este espacio me encanta, creo que tiene muchísimo pues que es realmente un espacio que se vive para el ser humano. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar, arquitecto, sobre este proyecto? Bueno, hay que considerar que aparte de que ahí se habló mucho de ejes de composición, de formas dominantes, de agrupación de volúmenes con diversas usos, respetando el área verde, que es muy importante en estos tiempos, y además le dan mucha vida a la arquitectura. Cuando se combinan ambos, es maravilloso, pero a veces los arquitectos nos aventamos cosas de más y casi nos echamos un churro y tenemos conceptos también filosóficos para hacer una composición y la gente la ve, la gente y dice, ah, está bonita, ¿no? Pero en realidad no sabe que atrás lleva una serie de estudios importantes, tanto filosóficos, matemáticos, arquitectónicos, volumétricos, todo lo que decíamos, ¿no? De funcionamiento, etcétera. Y este es un ejemplo de todo lo que podemos lograr, porque al final de cuentas se podría hacer, pues vamos a hacerlo así, pues, y ya, ¿no? O sea, no hay que utilizar todas las herramientas que nos han dado los grandes maestros desde tiempos inmemoriales, porque la arquitectura es desde muchos años atrás. Nos han enseñado esos grandes maestros, hasta los maestros modernos y contemporáneos, toda su sabiduría para que nosotros las apliquemos a los proyectos y sepamos realmente que es un diseño, aunque no se construya, que va a quedar bien y la mona no se va a vestir de seda, porque ahí la verdad el dibujo no está diciendo si lleva cemento, si lleva tabique rojo o si lleva, qué sé yo.
nada más Así son es. volúmenes abstractos. De hecho, es una escultura en sí mismo, ¿no? Porque carece a la vista del ojo humano, de ventanas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues es una escultura, pero es una escultura viviente, es una escultura que tú habitas, es una escultura que tú desarrollas los espacios, los sientes, los vives, los utilizas, ¿no? Entonces es una escultura viviente, esa es la arquitectura. ¿Qué más se puede decir, verdad? Sí, la verdad es que está impresionante este espacio cultural. Bueno, yo lo he estado viendo muy de cerca. Obviamente es obra del arquitecto Carlos Pavón. Y hablábamos que hay una muy parecida, que se llama Tangamanga, pero nada que ver con este espacio cultural que vimos hace un momento. Ah, bueno, es que en San Luis Potosí, en el año del 85, este proyecto yo me basé para mi trabajo de tesis y ahí va no se llama Espacio Cultural, se llamaba precisamente Planetario, Jardín Botánico y Museo Tecnológico, y era conjuntar esos tres proyectos. Yo lo tomé porque me encantó el concepto. El Parque Tangamanga es en San Luis Potosí y era un apoyo del gobernador. Ahí por razones de políticas que hemos venido hablando mucho, se lo dieron al sindicato que después se lo presidió, que fue el sindicato de electricistas, creo que es de electricistas, que después fue sustituido por la maestra esta que todos conocemos, ¿no? Entonces, pues ya no tuve la oportunidad, y menos siendo estudiante, de meterlo, pero ahorita estamos en una promoción de querer incorporarlo a un parque urbano, porque lo urbano también forma parte de la arquitectura, ¿no? De hecho, el propio nombre ARC es arte, eso quiere decir, ¿no? Así es. Ajá. Y pues esta obra la verdad está impactante y yo creo que siempre estamos admirando obras arquitectónicas enormes en todos los países, pero bueno, igual nos encantaría en México tener algo bien hecho, algo en donde yo he notado algo, arquitecto, y corrígeme si estoy en un error. De pronto, los gobiernos sí hacen obras muy lindas, algunas, no todas, pero muchas, algunas son muy lindas. Las hacen, las construyen, pero les falta seguirles dando mantenimiento. Es decir, tú ves de pronto un parque y el parque al inicio está hermoso. Claro, seguramente hace muchísimos años que en nuestra Ciudad de México no tenemos un parque nuevo, pero cuando hacen parques, yo he observado algunos parques y digo, la estructura está muy padre, está muy lindo, pero la falta de mantenimiento hace que no sea tan lindo con el paso del tiempo. Eso es algo a considerar como en el caso de este espacio cultural. Claro, o sea, bueno, todas las obras en sí, yo de los arquitectos mexicanos, uno que ya falleció a los 100 años, estaba tan feliz de hacer arquitectura que duró 100 años, ¿no? La Teodoro González de León, Uh su -huh. primera obra importante fue la Delegación Cuauhtémoc, que ya todo el mundo creo que conocemos, que está ahí, si mal no recuerdo, Insurgentes Norte, por ahí, ¿no? Ajá. Yo la última vez que fui a hacer unos trámites, realmente sentí bastante feo porque no tenía el mantenimiento apropiado. Estoy hablando hace 3, 4 años, ¿no? Y Así dice es. uno, como una obra tan Importante. así, tan importante, de las primeras que hizo el arquitecto Teodoro con el otro señor Abraham Sabludowski, no lo hayan dado el mantenimiento apropiado para que se vea. A mí me tocó también una casa que a mí me gustó mucho en lo particular, ahí en Lomas, que después de haberla rentado unos 4 años o algo así, resultó que entré yo y dije, ay, caray, o sea, estaba muy mal, ¿no? O sea, yo decía, esto yo no lo hice, ¿verdad? Claro. Entonces, afortunadamente, los dueños le dieron otra manita porque lo estaban rentando y ya quedó otra vez al nivel de que debe tener una casa en ese lugar, ¿no? Entonces, sí es importante porque sí dejamos caer mucho nuestras obras, ¿no?
Así es, y una obra que de hecho tú me comentaste que fue la última obra de este arquitecto, que fue justamente la plaza comercial. ¿Te La Torre acuerdas? Manacar, La Torre Manacar, exacto. Bueno, es una exactamente, plaza la Torre comercial. Manacar. Afortunadamente ya los arquitectos están haciendo edificios con estética, aunque sean altos, ¿no? Eso no tiene importancia. Era algo que siempre se anduvo buscando, de no hacer el clásico, la escalera que se hizo el Empire State. No, busca una forma muy especial, Teodoro González de León, ahí en la Torre Manacar, eh, patrocinado por los desarrolladores Richard Ellis, si mal no recuerdo, Ujú. y se crea una buena obra arquitectónica, y así hay varias, ¿eh? Ahorita la Ciudad de México, a pesar de todos los sufrimientos que tenemos de licencias y de políticas y etcétera, se está haciendo muy, muy buena arquitectura, ¿no? El Museo Sumaya a mí me deja impresionado de esa forma tan rara de que parece algo orgánico, no sé qué sea, parece un animalito, o sea, una amiba o no sé, ¿no? Muy, 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 muy interesante, ¿no? Entonces, hay varias obras, no acabaría de decirles la qué obra está. Otro que decía yo que está muy descuidado, porque fui hace poco, fue el famoso edificio de Celanese, ¿no? El que estaba parado sobre parece que está flotando, ¿verdad? Así Utiliza es. una estructura muy especial y resulta que ahora tiene la Dirección General de Profesiones de la SEP y no sé por qué, y lo ve uno descuidado, ¿no? Bueno, yo al menos con ojo de arquitecto lo descuidado, no debemos de caer en eso, ¿verdad? De descuidarnos. Si de por sí tenemos muchos problemas ahorita, si el COVID nos ha impedido de que no haya tanto tráfico en las calles y hay menos manifestaciones, porque antes eran diario y etcétera, y todo esto, pues Sí, vivir así es. en un contexto arquitectónico y urbano lindo y somos más felices y nos rayamos menos la mamá en los carros y etcétera, ¿no? Claro. Ajá. Pues muchísimas gracias, arquitecto, y gracias por su tiempo compartido. Nos quedaron preguntas y preguntas y preguntas, porque creo que esto puede ser de gran ayuda para, por ejemplo, para los chicos que están estudiando arquitectura o que quieren estudiar arquitectura, pero por ahora, bueno, pues el tiempo se nos ha agotado. Agradezco muchísimo tu tiempo, arquitecto. Yo sé que es lo más valioso que tenemos los seres humanos y por lo tanto agradezco mucho tu tiempo, el tiempo que nos permitiste conocer un poco más de la arquitectura y sobre todo la arquitectura en México. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos muy pronto. Gracias, muchas Muchas gracias, bendiciones. Eli. Ujú. Consérvense sanos, cuídense mucho, recuerden que esto aún no termina, aún ya están saliendo las vacunas, pero aún esto continúa, hay mucha gente ahorita otra vez, bueno, nuevamente contagiada. Por favor, cuídate, mantente en casa con todas las medidas de seguridad y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Claro.